Buenos días, mi grupo y yo presentaremos el tema de la radiología convencional, es decir, los rayos X en las radiografías. ¿Qué son los rayos X? Los rayos X son una forma de radiación electromagnética producida cuando un haz de electrones con alta energía es acelerado con una alta carga de voltaje. Estos pueden atravesar una gran variedad de materiales, por ejemplo, el cuerpo humano. La historia de los rayos X y la radiología se remonta a cientos de años atrás, con los estudios de Plinio, Tales de Mileto y William Gilbert sobre el magnetismo, electrostática y electricidad respectivamente, sentando las bases para futuros descubrimientos e investigaciones sobre temas relacionados. Uno de los puntos más importantes en el proceso del descubrimiento de los rayos X se dio en Inglaterra en 1785, cuando Guillermo Morgan llevó a cabo una serie de experimentos con descargas eléctricas dentro de un tubo de vidrio, proponiendo que al no haber aire no podían haber descargas eléctricas, pero al ingresar una pequeña cantidad de aire se observaba una luz verdosa, a la que llamó rayos X, dado su origen desconocido. En el siglo XVIII, el científico Abe Nollet creó un tubo al vacío con un alambre conectado a la electricidad estática, produciendo luz. William Crookes en 1879 experimentó también con tubos de vidrio y bombas de vacío, y describió los rayos observados en él. Después, Nikola Tesla en 1887 informó que los rayos descritos por Crookes tenían efectos nocivos sobre los organismos expuestos a ellos de forma continua. El suceso más importante en el descubrimiento se dio en 1895 con Wilhelm Conrad Röntgen, quien estudiando los tubos de Crookes cubrió su equipo con un cartón negro y observó un destello amarillo verdoso tras apagar el dispositivo, descubriendo lo que hoy se conoce como rayos X. Él continuó investigando y obtuvo la primera radiografía. Existen distintas versiones sobre cómo se obtuvieron las primeras radiografías. Algunas dicen que él utilizó las manos de su esposa exponiéndolas a la radiación del tubo sobre una película de placa fotográfica. Otras dicen que pasó accidentalmente su propia mano sobre el tubo, obteniendo una imagen. Patentó su invento y reemplazó el tubo de Crookes por uno de Coolidge, que tenía vacío completo, mejorando la tecnología y haciendo posible que se aplicara de formas más seguras y específicas. Ahora se hablará específicamente de los tubos de rayos X y cómo funcionan. Estos tubos constan de un bulbo de vidrio que está en el alto del vacío. Entonces tiene dos electrodos, normalmente uno positivo, uno negativo, y se conectan a un alto voltaje. Entonces el electrodo negativo, que se denomina cátodo, contiene un filamento que emite electrones y está dispuesto de una manera que esos electrones que emite se enfoquen en una pequeña región del electrodo positivo, que se denomina ánodo. El alto voltaje para lo que va a servir es que se va a aplicar, va a acelerar los electrones a altas velocidades, van a hacer que quieran una energía correspondiente al voltaje que se les esté aplicando. Entonces normalmente van a empezar a generar aceleradamente mucho voltaje, y luego cuando llegan al ánodo, que era el electrodo positivo, se frenan bruscamente contra él y hacen que emita rayos X y calor. Entonces los rayos X salen del tubo lateralmente a través del vidrio o a través de una ventana en los más modernos. Los rayos X pueden presentar propiedades como que son invisibles, indoloros, sin masa y eléctricamente neutros, que se desplazan en una línea recta y tienen la capacidad de atravesar la materia que absorbe su energía, que también que disminuyen su intensidad con la distancia, o sea que a una mayor distancia los rayos X van a tener menos potencia en atravesar el objeto. Y también que produce ionización y excitación. La excitación es causada por los rayos X cuando estos rayos logran deslocalizar los electrones de su nivel de energía, y la ionización se produce cuando un átomo
gana o pierde electrones. Algunas propiedades que le permiten a los rayos X generar imágenes son la penetración, que como se mencionó anteriormente, los rayos X son una onda de luz lo suficientemente fuerte para atravesar, en este caso, el cuerpo humano. También está la absorción diferencial. A lo que se refiere esto es que no todos los tejidos del cuerpo humano absorben de la misma manera los rayos X. Por ejemplo, en una radiografía los huesos van a salir más radiopacos, o sea, más blancos, por la concentración de calcio que tienen. Cuando el calcio interactúa con los rayos X, sus electrones se ven excitados y eso causa que se impregne una imagen más blanca dentro de la placa, a diferencia de las cavidades llenas de aire o los tejidos blandos donde no se excitan tanto los electrones. Y también está la interacción con la materia, que los rayos X pueden interactuar con los átomos de la materia, como mencioné anteriormente, mediante la absorción fotoeléctrica, la dispersión coherente y la dispersión de Compton para generar la imagen final. Radiaciones ionizantes. En condiciones normales de equilibrio, las partículas atómicas permanecen unidas por grandes fuerzas, pero un exceso o falta de neutrones pueden romper este equilibrio. Entonces se convierten en elementos inestables, con tendencia a transformarse en otros. A este cambio se le denomina como desintegración radiactiva. Los rayos X son un tipo de radiación ionizante, es decir, de alta energía, por lo que son capaces de eliminar un electrón de un átomo o molécula y causar su ionización. Al ser una radiación ionizante, estos producen cambios químicos en las células y dañan el ADN. La acción de estos rayos sobre los átomos y moléculas provoca su división en iones y al volverse a unir lo hacen bajo nuevas formas químicas, o sea, nuevas variantes de las moléculas. En cuanto a las imágenes radiológicas, dependiendo de la densidad de los tejidos, los rayos llegan en mayor o menor cantidad a la placa. En el caso de que la materia sea tejido biológico con un alto contenido de agua, la ionización de las moléculas de agua puede dar lugar a los llamados radicales libres, que presentan una gran reactividad química, suficiente para alterar moléculas importantes que forman parte de los tejidos de los seres vivos. Entre estas pueden incluirse los cambios químicos en el ADN. Los fenómenos que permiten la posterior observancia en placas de la radiografía en caso de los rayos X son el efecto fotoeléctrico, que se da cuando un fotón interactúa con un átomo neutro y el fotón desaparece entregando su energía a un electrón ligado al átomo. En este caso, el electrón ligado es expulsado del átomo y su energía es menor que la del fotón. Y después, la vacante en la nube electrónica se ocupa por otro electrón de la misma nube, emitiéndose un rayo X. Posteriormente tenemos la dispersión de Rayleigh, que se da cuando el campo eléctrico de la onda incidente acelera la partícula cargada, provocando que a su vez emita radiación de la misma frecuencia que la onda incidente, y así la onda se dispersa. Y la producción o aniquilación de pares, que ocurren en situaciones donde la energía de los fotones es suficientemente alta como para poder generar partículas y antipartículas. Es por esto que la placa revelada mostrará una imagen en escala de grises, que representa las distintas estructuras del cuerpo. La parte negra que vemos en la radiografía será la zona que haya recibido la radiación debido a la acción de alguna sustancia química reductora, mientras que la parte blanca se origina por la acción de productos químicos que actúan sobre la zona de la radiografía que no se haya expuesto a radiación. Ahora bien, el negro indica que los rayos no han sido atenuados. En este caso decimos que el cuerpo es radiotransparente. Y por el contrario, el color blanco sugiere que la densidad del tejido no deja pasar la radiación, y por ello se describe como radiodenso. Los efectos de absorción, dispersión y penetración hacen que en el cuerpo humano se puedan encontrar 5 densidades radiológicas básicas, con las cuales se puede interpretar una radiografía. Entre estas están el aire, que se observa como un color negro, la grasa, que se observa como un gris más oscuro, el agua y partes blandas, las cuales se representan con un gris claro, calcio y huesos, las cuales se ven con un color blanco, y el metal, que se puede observar con un color blanco opaco. A la hora de protegernos de los rayos X en las radiografías, seguimos, por supuesto, los principios de protección radiológica. El primero es la justificación de la práctica médica. Algunas razones que no clasifican como justificables son la medicina defensiva,
la medicina para investigaciones o la docencia inadecuada. El segundo principio es la optimización de la imagen y de la protección, que rige bajo el criterio ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible. El tercer principio es el límite de dosis, que varía según el público o el POE. Además de los principios, también se toman los fundamentos de la seguridad radiológica, los cuales incluyen la distancia de la fuente, el blindaje y el tiempo de exposición. En radiología convencional, el blindaje es de suma importancia, ya que será el principal medio por el cual nos protegeremos de las radiaciones ionizantes. Este se define como todo aquello que se interponga entre la fuente y las personas con el propósito de reducir la dosis de radiación. El blindaje se puede dividir en barreras primarias y secundarias, siendo las barreras primarias las que están incorporadas a la estructura arquitectónica de la sala de exploración, como pueden ser las paredes de plomo u hormigón, las puertas, pisos, techos y cabina del operador. Luego están las barreras secundarias, que son, por ejemplo, la vestimenta plomada de protección del personal, las mamparas o los biombos plomados. Así que esto se puede resumir en que las barreras primarias son aquellas que no se pueden mover y forman parte de la estructura del edificio, mientras que las barreras secundarias son aquellas que se pueden portar o se pueden mover. Otra medida usada en la radioprotección de la radiología convencional es la clasificación de zonas, y es que existen dos tipos de zonas, las zonas controladas y las zonas supervisadas. Las primeras, las controladas, ocupan barreras primarias y tienen acceso restringido. Para entrar a ellas se debe portar protección, como la vestimenta plomada. Además, el área está claramente señalizada. Luego están las zonas supervisadas, que son alrededor de las zonas controladas. Para entrar en estas no se necesita protección, pero sí debe estar bien señalizada. Para finalizar, el POE deberá llevar medidas de seguridad, como un historial dosimétrico personal, que debe contener el récord de la dosis a cuerpo entero del último mes, año y el de por vida. Además, deberán hacerse un hemograma anual, en el que se puedan ver los registros de plaquetas, leucocitos, neutrófilos, linfocitos y eritrocitos. Esto es debido a la radiosensibilidad del tejido hematopoyético. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.